La peor soledad del mundo no es estar solo. Es estar al lado de alguien, y aún así, sentir que no tienes a nadie. Ese es el tipo de vacío que no se puede explicar a nadie. Porque ¿cómo vas a explicar que vives con la persona que amas, pero te sientes como si fueras invisible dentro de tu propia casa? Ellos aún estaban casados. Aún compartían el mismo techo. Ella aún lavaba su ropa. Él aún pagaba las cuentas de la casa. ¿Pero el amor? El amor había salido por la puerta principal sin tocar. Y nadie tuvo el valor de salir corriendo tras él. A veces ella se despertaba en medio de la noche solo para mirarlo. Y se preguntaba, ¿será que él todavía me ama? Él dormía, cansado del mundo. Pero por dentro, también se preguntaba, ¿será que ella todavía me ve como antes? Solo que ninguno de los dos hablaba. Porque el miedo a escuchar la respuesta era mayor que el deseo de saber la verdad. La mesa del comedor se convirtió en un punto de paso. Las conversaciones se volvieron mensajes. Los mensajes eran secos, directos, automáticos. Y en el fondo, los dos sabían, el matrimonio no terminó con una pelea. Estaba muriendo lentamente, en silencio. Ella se sentía como una empleada dentro de su propia casa. Hacía todo, resolvía todo, cargaba con todo. Pero era como si él ni lo notara. Y él se sentía como un fantasma. El trabajo lo consumía, el peso de la vida era grande, pero nadie preguntaba cómo estaba. Nadie lo miraba a los ojos. Nadie lo acogía. Él se sentía solo, incluso acostado al lado de ella. Ellos sabían todo de la vida del otro, pero habían desaprendido lo principal, cómo amarse en medio del caos. Y cuando el amor se convierte en tarea, el corazón deja de latir con verdad. Versículo para reflexión. El amor sea sin hipocresía. Aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Ámense unos a otros con amor fraternal, dándose preferencia con honra unos a otros. Romanos 12, 9-10. No es que ya no hubiera amor. Todavía existía. Pero estaba enterrado bajo el peso de los días. Bajo el cansancio, el orgullo, la rutina. Y principalmente, la ausencia de Dios. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Seguían publicando fotos sonriendo. Seguían yendo a reuniones familiares como si nada estuviera mal. Seguían fingiendo. Porque a nadie le gusta admitir que el matrimonio se está derrumbando. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado, salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, 18. Si ya viviste o estás viviendo algo así, comenta aquí abajo, Espíritu Santo, háblame. Este puede ser el primer paso del cambio. Ese era el punto en el que ellos estaban. Dos cuerpos, dos rutinas, dos corazones cansados, y una única esperanza que, en el fondo, aún susurraba. ¿Será que se puede volver a sonreír? Esa es la pregunta que martillaba en la cabeza de ella mientras lavaba los platos mirando a la nada. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Porque nadie empieza un matrimonio pensando en terminar. Nadie sueña con un hogar frío. Nadie planea compartir la vida con alguien que se convertirá en un extraño. Al principio, todo era tan ligero. Se reían por cualquier cosa. Intercambiaban cartas, notas, planes, sueños. Juraron que serían diferentes. Que jamás se lastimarían como las parejas a su alrededor. Pero los días fueron pasando, y el mundo fue pesando. Llegaron las cuentas, los hijos, el estrés, y todo lo que era amor fue siendo reemplazado por responsabilidad. Los «te amo» se convirtieron en «no te olvides de pagar la cuenta». Los besos se volvieron «cierra la puerta al salir». Las conversaciones largas se volvieron «estoy cansado, después hablamos de eso». Dejaron de elegirse todos los días. Y cuando una pareja deja de elegirse, la relación empieza a morir en cámara lenta. La rutina se volvió un cautiverio. El contacto físico, una obligación. El cuidado, una tarea. Y la pasión, un recuerdo. Versículo. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete. Apocalipsis 2, 4-5. El problema es que la caída no ocurrió de una sola vez. Fueron 1000 pequeñas caídas. Ella se cayó para no pelear. Él se alejó para no escuchar quejas. Y poco a poco, sin darse cuenta, ambos desistieron, pero siguieron allí, por costumbre.
Se fueron hiriendo con cosas tontas. Un tono de voz mal usado. Una falta de atención. Un olvido. Y como no había diálogo, el resentimiento se convirtió en un muro entre los dos. Y lo más cruel de todo es que, aun viendo el matrimonio derrumbarse, no pidieron ayuda. Orgullo, vergüenza, miedo, o tal vez la creencia de que es solo una fase. Pero una fase que no se trata, se convierte en destino. Versículo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3, 5. Comenta aquí, no quiero vivir de apariencias. Y si este mensaje ya está hablando contigo, deja tu like y suscríbete. Aún tenemos mucho que sanar. Ellos se fueron perdiendo. Primero emocionalmente. Después espiritualmente. Y por último, en silencio, decidieron seguir existiendo juntos. Pero en el fondo, todavía había algo que latía débil. Un resto de amor. Una chispa. Un suspiro de esperanza. Y eso era lo que el Espíritu Santo estaba esperando. Porque Dios no necesita mucho para restaurar algo. Basta un corazón dispuesto. No despreciará el Señor un corazón quebrantado y contrito. Salmo 51, 17. Nadie cuenta esto, pero el cansancio puede destruir un matrimonio. No ese cansancio físico, del cuerpo, sino el cansancio del alma. De siempre intentar. De siempre ser el primero en ceder. De nunca ser visto. De siempre ser exigido, juzgado, y casi nunca acogido. Ella estaba cansada. Cansada de cuidar la casa, los hijos, las cuentas, la ropa, la comida. Pero, principalmente, de cuidar todo sola. Y él también estaba cansado. Cansado de trabajar todo el día y llegar a casa siendo tratado como si fuera invisible. Cansado de intentar hablar, y nunca ser escuchado. Ellos estaban exhaustos. Pero en vez de compartir el peso, comenzaron a culparse. Ella pensaba que a él no le importaba. Él pensaba que ella solo se quejaba. Y en ese intercambio de juicios, el amor fue quedando en segundo plano. Comenzaron a dormir en horarios diferentes. A comer separados. A hacer planes por su cuenta. Y lo peor, comenzaron a acostumbrarse a eso. Versículo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11 y 28. El matrimonio de ellos se transformó en un contrato informal. Tú haces tu parte, yo hago la mía. Pero si yo fallo, tú me culpas. Y si tú fallas, yo me callo, pero acumulo resentimiento. Ella empezó a pensar, tal vez sería más feliz sola. Y él, tal vez me casé con la persona equivocada. Pero nadie decía nada. El cansancio ya había silenciado el alma de los dos. Y cuando el amor se cansa, no grita. Solo se recoge, esperando que alguien le recuerde que aún está allí. Versículo. No se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Gálatas 6, 9. Comenta, Señor, fortaléceme. Y si sientes que estás en ese punto, no salgas del vídeo. Aún no es el final. El diablo no necesita un escándalo para destruir una familia. Él entra en silencio. Por la falta de diálogo. Por la ausencia de oración. Por la dureza del corazón. El enemigo no rompe puertas, se infiltra por las rendijas. Y en aquel hogar, las brechas eran muchas. Falta de tiempo. Orgullo. Resentimientos acumulados. Frialdad en el contacto. Falta de perdón. Comenzaron a surgir distracciones. Ella empezó a seguir perfiles de vidas perfectas y a compararse con lo que no debía. Él comenzó a pasar demasiado tiempo en el trabajo, en el celular, en conversaciones que antes eran inofensivas. Hasta que un día se sorprendió pensando en otra persona. Y ella también. No traicionaron con el cuerpo. Pero con la mente, ya estaban lejos. El diablo susurraba, tú mereces más. No tienes que vivir así. Ve y vive tu vida. Y ellos comenzaron a creerlo. Versículo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, 8. Ellos estaban perdiendo la guerra espiritual sin saber que estaban en una batalla. Porque cuando dejas de luchar por tu hogar, alguien va a luchar contra él. Y si no tienes discernimiento, ni siquiera te darás cuenta. Versículo.
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Efesios 6 y 11. Comenta: Señor, abre mis ojos espirituales. Y comparte este vídeo con alguien que esté en crisis. Esta puede ser la clave. Pero aún había una esperanza. Porque incluso cuando la puerta se cierra al amor humano, puede abrirse al amor divino. Y eso era lo que estaba a punto de suceder. Fue en una noche común. No hubo pelea. No hubo gritos. Pero hubo lo peor, la sensación de que todo estaba perdido. Ella se encerró en el baño. Y allí, sentada en el suelo frío, se derrumbó. Sin maquillaje. Sin fuerzas. Sin respuestas. Lloró como nunca. Porque sentía que algo dentro de ella estaba muriendo. Y él, del otro lado de la puerta, escuchó, pero no supo qué hacer. Porque él también estaba roto. Porque él también estaba en el fondo del pozo. Los dos, caídos. Separados. Pero ambos deseando, en lo más profundo del alma, que eso no fuera el final. Ella no sabía orar. Ya no sabía qué pedir. Entonces dijo, en voz baja, casi en un susurro: Espíritu Santo, si aún hay esperanza, muéstramela. Ayúdame. Entra aquí. Por favor. Y en ese momento, algo cambió. No en el ambiente. No en el esposo. Sino dentro de ella. El peso que la aplastaba, comenzó a ceder. Versículo. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. El fondo del pozo fue el altar. Y la lágrima fue la oración. Ya no quedaba nada. Solo un corazón roto, que Dios estaba a punto de reconstruir. El sacrificio que agrada a Dios es un espíritu quebrantado. Salmo 51, 17. El Espíritu Santo no entra como un huracán. Él no invade. Él espera ser invitado. Y en aquella madrugada, entre lágrimas, una mujer abrió la puerta del alma. Y dijo: Ven, Espíritu Santo. Ya no puedo seguir luchando sola. Fue como si el tiempo se detuviera por un instante. No cambió la situación. No arregló al esposo. No borró los errores. Pero algo invisible empezó a suceder. La paz comenzó a vencer la desesperación. La fuerza, antes inexistente, comenzó a brotar en el pecho. Era el Espíritu comenzando a hacer lo que solo Él sabe hacer: restaurar corazones. Versículo. Y os daré un corazón nuevo, y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo. Ezequiel 36, 26. Al día siguiente, algo cambió. Ella no se despertó quejándose. Él notó un brillo diferente en sus ojos. Ella no estaba perfecta, pero estaba diferente. La respuesta del cielo nunca comienza fuera de nosotros. Comienza dentro. Cuando el Espíritu entra, actúa primero en lo íntimo. Él transforma la mente, sana el orgullo, rompe las barreras emocionales. Y eso se desborda en los gestos. Ella empezó a mirar a su esposo con compasión. Él empezó a notar que ella estaba ahí, no como una enemiga, sino como una compañera. Comenzaron a hablar de nuevo. Poco a poco. Sin prisas. Sin acusaciones. Pero con verdad. Versículo. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5, 22-23. Comenta: Espíritu Santo, entra en mi hogar. Si sentiste ese cambio ahí dentro, es porque Él ya comenzó a actuar. El milagro no fue inmediato, pero fue diario. Pequeños gestos, pequeñas conversaciones, una mano extendida, una petición de perdón, una oración antes de dormir. Y poco a poco, el Espíritu Santo fue reconstruyendo lo que el mundo ya había dado por perdido. Hoy, ellos todavía se equivocan. Aún tienen días difíciles. Todavía no siempre están de acuerdo. Pero ahora, tienen algo que antes no tenían. Un corazón sensible a la voz del Espíritu. Un hogar con presencia divina. Una relación que no está basada en sentimientos pasajeros, sino en una alianza eterna. Él volvió a elogiar su perfume. Ella volvió a preparar su café con cariño. Los hijos empezaron a ver a sus padres sonriendo. La casa, antes sombría, ahora tenía luz. Versículo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19,
6. Su matrimonio no fue salvado por técnicas, ni por consejos humanos. Fue salvado por el Espíritu Santo. Porque donde Él habita, el amor se fortalece. Donde Él habita, el perdón vence al orgullo. Donde Él habita, existe un nuevo comienzo. Tal vez tú estés en el mismo punto en el que ellos estaban. Tal vez pienses que todo se acabó, que ya no hay vuelta atrás. Pero déjame decirte, con todo el amor y la verdad, Dios aún restaura. El Espíritu Santo todavía salva matrimonios. Pero tú necesitas darle espacio para actuar. Versículo. La casa edificada sobre la roca no cae, aunque vengan el viento, la lluvia y la tormenta. Mateo 7, 24-25. Si este vídeo habló contigo, comenta, Espíritu Santo, comienza de nuevo conmigo. Deja tu like y comparte con alguien que necesita escuchar esto. Suscríbete ahora y recibe más mensajes como este. Este puede ser tu momento de cambio. Y recuerda, aunque el amor parezca haber muerto, el Espíritu Santo sabe dónde está enterrado. Y Él tiene el poder de resucitarlo. Y cuando todo parecía haber terminado, descubrieron algo que nunca habían vivido antes. El amor no se trata de no caer. Se trata de levantarse juntos, más fuertes que antes. Se trata de volver a empezar, sabiendo que ahora ya no son solo dos. Ahora son tres, Él, ella, y el Espíritu Santo entre ellos. Lo que nadie ve es que un matrimonio restaurado no es un matrimonio perfecto. Es un matrimonio donde ambos aprendieron a perdonarse cada día. Donde no hay lugar para la vanidad, sino para la compasión. Donde no hay espacio para la competencia, sino para la alianza. ¿Y sabes cuál fue el mayor milagro? No fue que él cambiara. No fue que ella cambiara. Fue que Dios permaneció. Incluso cuando estaban a punto de rendirse, Él se quedó. Incluso cuando las oraciones cesaron, el Espíritu Santo seguía intercediendo con gemidos indecibles. Porque su amor nunca se va. Versículo. Aunque una madre se olvide del hijo que amamanta, yo jamás me olvidaré de ti. Isaías 49, 15. Este vídeo no es solo sobre una pareja que volvió a sonreír. Es sobre un Dios que nunca se rindió. Es sobre un Espíritu Santo que entró cuando nadie más quiso quedarse. Que limpió las heridas. Que sanó el dolor. Que calmó los miedos. Y trajo de vuelta el amor, con aún más profundidad. Tal vez estés viendo esto ahora con lágrimas en los ojos. Tal vez estés recordando tu matrimonio, tu historia, los dolores que viviste en silencio. Tal vez sientas que ya perdiste todo. Pero quiero que escuches esto, con el corazón. No se ha terminado. No para quien deja entrar al Espíritu Santo. Versículo. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Aunque ya te hayas separado, aunque hoy estés solo, aunque el otro se haya ido, aún así, Dios puede restaurarte, puede reconstruir tu alma, puede hacerte nuevo por dentro. Porque a veces, el verdadero milagro no es que el matrimonio vuelva, es que tú vuelvas a creer, vuelvas a amar, vuelvas a vivir, con ligereza. Comenta ahora, yo me entrego, Espíritu Santo. Y si este vídeo tocó lo más profundo de tu corazón, compártelo. Tú puedes ser la respuesta a la oración de alguien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El amor verdadero no muere. Puede enfermar, pero el Espíritu Santo tiene el poder de sanar. Lo que Dios ha unido, Él mismo lo sostiene. Y aunque estés en ruinas, Dios hace de las cenizas un nuevo comienzo. Deja entrar al Espíritu Santo. Porque donde Él entra, la vida comienza de nuevo. El amor renace. Y el hogar florece.